Bienvenidos a Spirit Dualidad. En este video te contaré la historia completa de Esther, la mujer más bella de la Biblia. La historia de Esther comienza lejos del palacio real, en un ambiente más humilde. Esther, originalmente llamada Hadassah, era una joven judía que vivía en el imperio persa durante el reinado del rey Jerjes, también conocido como Asuero. Esther era huérfana. Sus padres habían muerto cuando ella era muy pequeña y su primo mayor, Mardoqueo, la acogió, quien la amaba y la crió como a su propia hija. Antes de continuar, suscríbete a este canal y comparte este video. Si así lo deseas, considera unirte a nuestro canal como miembro para apoyar este trabajo. Todos los enlaces están en la descripción ahora. El periodo en que Esther vivió y reinó no fue un momento cualquiera de la historia. El pueblo judío vivía exiliado en Persia, lejos de su tierra natal. Aunque eran libres de practicar su religión, eran una minoría en un vasto imperio extranjero que a menudo los veía con sospecha. Mardoqueo, un judío devoto, probablemente inculcó en Esther una fe profunda en Dios y una comprensión de la identidad y la historia únicas de su pueblo. La identidad judía de Esther, sin embargo, fue algo que se mantuvo oculta por un tiempo. Verá, ser judío en una tierra donde se veneraban costumbres y dioses extranjeros significaba que la vida era frágil. Mardoqueo sabiamente aconsejó a Esther que ocultara su herencia, sabiendo que habría quienes en el poder podrían verla como una extraña o incluso una enemiga. Y así, desde sus primeros días, la vida de Esther estuvo marcada por la fe y la discreción, por el amor y la pérdida. No sabía que la estaban preparando para un propósito mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Un propósito que algún día la llevaría desde las sombras de su educación al corazón mismo del imperio persa. Antes de que Esther pudiera alcanzar prominencia, la caída de otra reina le abriría la puerta. La reina Vasti, esposa del rey Jerjes, desempeña un papel fundamental pero breve en la historia de Esther. Vasti era hermosa, regia y la reina de uno de los imperios más poderosos de la tierra, pero su historia dio un giro dramático durante un gran banquete organizado por Jerjes. El rey Jerjes, conocido por sus fiestas extravagantes y demostraciones de riqueza, organizó una fastuosa celebración que duró 180 días. En la culminación de este gran evento, el rey, ebrio de vino y lleno de orgullo, ordenó que la reina Vasti se presentara ante él y sus invitados con su corona real para mostrar su belleza. Pero la reina Vasti hizo algo que nadie esperaba. Ella se negó a venir. Este acto de desafío conmocionó a la corte en una época en la que se esperaba que las mujeres, especialmente las reinas, se sometieran a la voluntad de sus maridos. La negativa de Vasti fue vista no solo como un insulto personal al rey, sino como una amenaza a todo el orden social del imperio. Los consejeros del rey temían que si la desobediencia de Vasti quedaba impune, otras mujeres del reino podrían seguir su ejemplo, lo que provocaría una rebelión generalizada. En respuesta a esta crisis percibida, los consejeros del rey aconsejaron que Vasti fuera destituida de su puesto de reina. Argumentaron que se debería emitir un decreto declarando que Vasti nunca más aparecería ante el rey y que su posición real sería entregada a alguien más digno. Este decreto no se trataba solo de castigar a Vasti, se trataba de dar ejemplo a todas las mujeres del imperio, garantizando que se mantuviera la obediencia a sus maridos, y así Vasti fue depuesto. Su destitución del trono creó un vacío de poder, y el rey Jerjes, aunque todavía enojado por su negativa, comenzó la búsqueda de una nueva reina. Este acontecimiento, aunque trágico para Vasti, preparó el escenario para el inesperado ascenso al poder de Esther. Después de la destitución de Vasti, comenzó la búsqueda de una nueva reina, una que no solo fuera hermosa, sino que también pudiera traer honor a la corte real. Los consejeros del rey sugirieron reunir a las jóvenes más bellas de todo el imperio, llevarlas al palacio de Susa y, tras un periodo de preparación, presentarlas al rey. La que encontrara el favor del rey sería coronada reina. Esther, que vivía en la oscuridad con su primo Mardoqueo, fue una de las jóvenes elegidas para formar parte de este proceso de selección real. La llevaron al harén real, donde durante un año entero, ella y las demás mujeres se sometieron a extensos tratamientos de belleza. Durante 12 meses, Esther fue tratada con aceites, perfumes y cosméticos, un elaborado ritual que simbolizaba el nivel de lujo y la importancia otorgada a la selección de una reina. Pero la belleza de Esther iba más allá de la piel. Aunque era físicamente deslumbrante, fue su gracia, humildad y fuerza interior
lo que realmente la distinguió. Esther 2, verso 9, nos dice que rápidamente se ganó el favor de Hegai, eunuco del rey, quien estaba a cargo de las mujeres. Él le proporcionó el mejor alojamiento y un trato especial, una señal de que el encanto y la conducta de Esther estaban ganando corazones incluso antes de conocer al rey. Finalmente llegó el día en que Esther sería presentada al rey Jerjes. Cuando ella estuvo ante él, el rey quedó cautivado por su belleza y presencia. Esther 2, versículo 17 dice que ahora el rey se sintió atraído por Esther más que por cualquiera de las otras mujeres, y ella ganó su favor y aprobación más que cualquiera de las otras. Entonces puso una corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther, la niña judía huérfana criada por su prima en el exilio, acababa de ser coronada reina de Persia, pero su ascenso al trono no estuvo exento de complejidades. Esther todavía mantuvo en secreto su identidad judía, como le había indicado Mardoqueo. En medio del esplendor real, Esther permaneció sabia y perspicaz, sabiendo que había más en su historia que mera belleza. Y favorito, no sabía que pronto enfrentaría una elección que requeriría cada gramo de coraje que tenía. El ascenso de Esther al poder puede haber parecido un golpe del destino o una coincidencia, pero como pronto veremos, fue parte del plan más amplio de Dios para posicionarla para salvar a su pueblo de una amenaza mortal. La corona que ahora descansaba sobre su cabeza no solo la convertiría en reina, sino también en libertadora. En estos momentos de su vida, vemos las formas silenciosas y profundas en las que Dios estaba obrando detrás de escena. La belleza de Esther y su ascenso a la realeza no fueron aleatorios, eran parte de un plan divino, y pronto sería llamada a arriesgarlo todo por el bien de su pueblo. El ascenso de Amán, un hombre lleno de orgullo y odio, es uno de los puntos de inflexión en la historia de Esther. Amán era agageo, un funcionario de alto rango en la corte del rey Asuero, que fue ascendido a una posición de gran autoridad solo superada por el propio rey. Con este nuevo poder, Amán esperaba que todos los súbditos del rey se inclinaran ante él en honor. La mayoría de la gente lo hizo, excepto Mardoqueo, el primo de Esther y el hombre que la había criado. Mardoqueo, un judío devoto, se negó a inclinarse o rendir homenaje a Amán. Esther 3:2 nos lo dice, pero Mardoqueo no se arrodilló ni le rindió honores. Este simple acto de desafío enfureció a Amán. No fue solo un insulto personal, llegó al núcleo del ego y orgullo de Amán. Pero ¿por qué Mardoqueo se negó? Como judío fiel, Mardoqueo probablemente consideraba que inclinarse ante Amán era un acto de adoración, algo reservado solo para Dios. Su negativa a comprometer sus creencias desató una disputa mortal que tendría consecuencias de gran alcance. Amán no se contentó con castigar a Mardoqueo solo. Cuando descubrió que Mardoqueo era judío, ideó un plan mucho más siniestro para destruir a todos los judíos en todo el imperio persa. El odio de Amán hacia Mardoqueo se extendía a todo el pueblo judío y buscaba nada menos que su aniquilación. Amán se acercó al rey Asuero con su plan, tejiendo una red de engaños. Describió a los judíos como un pueblo que vivía según leyes diferentes y que no obedecía las órdenes del rey, una amenaza a la unidad del imperio. Amán ofreció pagar una gran suma de dinero al tesoro real a cambio del permiso del rey para exterminar a los judíos. Sin saber toda la verdad, el rey le dio a Amán su anillo de sello, símbolo de la autoridad real, y Amán puso en marcha un decreto de genocidio. Se enviaron cartas a todas las provincias declarando que en un día específico todos los judíos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, serían asesinados y sus posesiones saqueadas. La fecha fue fijada por Lot o Per, de ahí el nombre de la fiesta judía de Purim, que luego conmemoraría este evento. El decreto provocó conmoción en la comunidad judía. Mardoqueo, al saberlo, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y lloró a las puertas del palacio. Pero todavía había esperanza, porque aunque Mardoqueo no pudo intervenir directamente, su prima Esther se sentó en el trono como reina. ¿Tendría el coraje de utilizar su posición para salvar a su pueblo? La noticia del decreto llegó a Esther en el palacio, y Mardoqueo le envió un mensaje instándola a ir ante el rey y suplicar por la vida de su pueblo. Pero Esther enfrentó un dilema aterrador. Según la ley persa, a nadie, ni siquiera a la reina, se le permitía acercarse al rey sin ser citado. Hacerlo se castigaba con la muerte a menos que el rey extendiera su cetro de oro a favor.
Esther no había sido citada ante la presencia del rey durante 30 días y sabía el riesgo que le pedían que corriera. La respuesta inicial de Esther a Mardoqueo reveló su miedo. Ella vaciló y le explicó el peligro de acercarse al rey sin ser invitada, pero la respuesta de Mardoqueo fue un poderoso recordatorio de que su posición como reina no fue una coincidencia. No penséis que por estar en la casa del rey, solo vosotros, entre todos los judíos, escaparéis, porque si permanecéis en silencio en este momento, el alivio y la liberación para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado a tu posición real para un momento como este. Esther 4 versículos 13 al 14. Las palabras de Mardoqueo llegan al corazón del destino de Esther. Ella no era simplemente una reina. Por casualidad, Dios la había colocado en esta posición con un propósito específico: salvar a su pueblo. El valor de Esther se avivó y tomó una decisión que cambiaría su vida. Ella envió un mensaje a Mardoqueo para que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar y orar por ella durante 3 días. Ella y sus asistentes harían lo mismo. Después del ayuno, iría ante el rey. A pesar del peligro en sus famosas palabras, Esther declaró: «Y si perezco, perezco». La decisión de Esther fue un acto monumental de valentía. Sabía que al acercarse al rey, estaba poniendo su vida en riesgo. Sin embargo, entendió que este momento era más grande que su propia seguridad. Se trataba de la supervivencia de todo su pueblo. Y así Esther se preparó. Se vistió con sus vestiduras reales y fue a enfrentarse al rey. Cuando Esther entró en la corte del rey, la tensión era palpable. ¿Le extendería su cetro de oro o su audacia se encontraría con la muerte? Para su alivio, el rey se alegró de verla y le extendió el cetro, perdonándole la vida. Incluso llegó a ofrecerle cualquier cosa que deseara, hasta la mitad de su reino. Pero Esther, haciendo gala de una sabiduría notable, no reveló de inmediato su petición. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. Este primer banquete fue el comienzo de su estrategia. Esther sabía que había mucho en juego y adoptó un enfoque cuidadoso para asegurarse de que fuera el momento adecuado. En el banquete, el rey volvió a preguntar qué deseaba Esther, pero ella todavía no reveló su verdadera petición. En cambio, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete al día siguiente. Amán, sintiéndose honrado por la atención de la reina y confiado en su poder, abandonó el banquete lleno de orgullo. Pero su alegría duró poco. Esa noche, en un giro de divina ironía, el rey Jerjes no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros reales y descubrió que una vez Mardoqueo le había salvado la vida al descubrir un complot para asesinarlo, pero no se le había dado ninguna recompensa. El rey inmediatamente decidió honrar a Mardoqueo. A la mañana siguiente, Amán entró en el palacio esperando hablar de su complot para ahorcar a Mardoqueo. En cambio, el rey ordenó a Amán que honrara a Mardoqueo, conduciéndolo por las calles en un caballo real. Vestido con las vestiduras del rey, la humillación de Amán había comenzado. Ese mismo día, Amán y el rey asistieron al segundo banquete de Esther. Fue en ese momento que Esther finalmente reveló su verdadera petición. Ella valientemente expuso el complot de Amán para aniquilar a los judíos, y en una revelación sorprendente declaró: «Si he hallado favor de vosotros, Majestad, y si os place, concededme mi vida. Esta es mi petición, y perdona a mi pueblo. Esta es mi petición porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados». Esther 7, verso 3 al 4. El rey quedó impactado. ¿Quién es él? Él exigió: ¿dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer tal cosa? Entonces Esther señaló directamente a Amán y dijo: «El adversario y enemigo es este vil Amán». Esther 7, versículo 6. En un instante las tornas cambiaron. El rey, enfurecido, salió de la habitación. Amán, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, le suplicó misericordia a Esther. Cuando el rey regresó y vio a Amán en el lecho de la reina, confundió las súplicas de Amán con un ataque a Esther. Esto selló el destino de Amán. En un acto final de justicia poética, el rey ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La caída de Amán fue rápida y absoluta,
y finalmente desapareció la amenaza contra los judíos. Pero la historia no termina ahí. Aunque Amán estaba muerto, el decreto que había emitido seguía vigente, y según la ley persa, esos decretos no podían revocarse. Ester y Mardoqueo, ahora elevados a una posición de influencia en el reino, trabajaron juntos para emitir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de cualquier atacante. El día fijado para su destrucción, los judíos pudieron protegerse y salieron victoriosos. Esta victoria se conmemora cada año durante la fiesta judía de Purim, una alegre celebración de la valentía de Ester, la sabiduría de Mardoqueo y la providencia de Dios. Al final, el valor y la fe de Ester salvaron a una nación entera. Ella no era una guerrera ni una líder política. Fue una mujer joven que confió en el plan de Dios, incluso cuando requería un gran riesgo. Su historia nos recuerda que a menudo nos colocan en posiciones de influencia para un propósito mayor, y que cuando damos un paso de fe, incluso ante el peligro, Dios puede usarnos para lograr la salvación y la justicia. El legado de Ester no es solo de belleza o realeza, es uno de coraje, fe y el poder de defender lo que es correcto, incluso cuando eso signifique arriesgarlo todo. Gracias por mirar. Recuerde suscribirse a este canal, dale me gusta y comparte este video. Dios lo bendiga. Esto es Spirit Dualidad.